creo que debería ser visto como un aviso, para mostrar cómo la perfección más grande puede ennegrecerse, para refrescar nuestra determinación y guardarnos de la oscuridad. Gregor Eisenhorn es o era un inquisidor del dios emperador de la humanidad, formando parte del Ordo Xenos, al principio como devoto miembro de la Inquisición de su Alta Majestad, el dios emperador. Su filosofía estaba más próxima a la de los puritanos por vocación y de la facción amalatiana por elección. Posteriormente, la ideología de Eisenhorn cambiaría durante el curso de su carrera, tan acusadamente hacia el santismo radical que otros miembros de la Inquisición lo consideran posiblemente hereje. Oficialmente, Eisenhorn ha sido considerado un agente renegado al menos 2 veces en su carrera inquisitorial, solo evitando su ejecución al ser demostrada su inquebrantable devoción al imperio en ambas ocasiones. Toda su vida ha tenido fama de frío, de insensible. Algunos decían que no tenía corazón, que era inclemente e incluso cruel, pero nada más lejos de la realidad. No es ajeno a las emociones ni a la compasión. Sin embargo, posee algo que tal vez sus superiores consideran como su principal virtud, una singular fuerza de voluntad. A lo largo de su carrera le ha sido muy útil servirse de esta capacidad y galvanizarse, inflexiblemente, contra todo lo que esta desdichada galaxia pueda ponerle por delante. El dolor, el miedo o la pena son lujos que Gregor Eisenhorn no puede permitirse. Nacido en el año 198 del milenio 41, en el mundo de Kere, Gregor Eisenhorn empezó su carrera como novicio, siendo apenas un interrogador. En esos años se maravillaba con los extraños y asombrosos prodigios que estaba obligado a examinar en los viejos libros, en el parpadeo de las placas de datos o en los antiquísimos y casi desintegrados pergaminos. Posteriormente se hizo pupilo del inquisidor Habsand, siendo aún muy joven. En el 222 del milenio 41 estudió junto al joven Titus Endor y fue elevado al rango de inquisidor, a la edad de 24 años. Su primera persecución exitosa fue la del hereje Lemete Sair. En sus siguientes años llegó a forjarse una carrera estable y competente. En el 234, también del milenio 41, Eisenhorn empieza a investigar las fechorías del hereje Murdin Eiklon. Ya en el 240, apenas 6 años después, Eisenhorn acabó discurriendo por la senda de una serie de acontecimientos que cambiarían el curso de su vida. Después de 6 años persiguiendo al herético asesino de masas Murdin Eiklon, Eisenhorn logró finalmente pararle los pies y acabar con su amenaza. Eiklon pretendía acabar con la vida de la mayoría de la población del planeta Ubris, saboteando sus cámaras de criogenización estacional. Aunque el inquisidor lograría desbaratar sus planes, no logró impedir que murieran todos los ciudadanos que se encontraban criogenizados en el Procesional 212, uno de los distintos centros de criodurmientes del planeta. Esta fue una investigación notable no solo por atraer a Godwin Physic y Elizabeth Begin como acólitos a sus sequitos, sino también por ponerlo en la pista tanto de Pontius Glau como del Necroteuco. Este Necroteuco, que surge tras la investigación de Murdin Eiklon, hizo que Eisenhorn se viera enredado en una conspiración herética en el mundo de Gudrun y, de hecho, fue capturado y torturado por uno de sus miembros, Gorgon Locke. Como consecuencia de dichas torturas, su rostro quedó incapaz para siempre de mostrar emociones, debido a los daños en el sistema nervioso. La conspiración fue destruida por una purga inquisitorial liderada por el inquisidor Commodus Vogue. Eisenhorn fue capaz de recuperar un dispositivo conocido como el Pontius, un aparato que contenía encriptados los engramas cerebrales y la mente consciente de un hereje muerto hacía muchísimo tiempo, el infame Pontius Glau. Uno de los esquemas de la conspiración había implicado el arreglo de su resurrección, instalando los engramas conscientes en un nuevo cuerpo. En lugar de destruirlo o entregarlo a su ordo, Eisenhorn mantuvo cautivo a Pontius Glau, interrogándolo con regularidad antes de entregar finalmente el dispositivo al Magos Viewer del Adeptus Mechanicus para que lo custodiara. Esta decisión tendría un efecto profundo sobre el futuro de Eisenhorn. El desarrollo de la investigación tuvo como consecuencia la purga del resto de los conspiradores y condujo a Eisenhorn a una de sus investigaciones más famosas,
la búsqueda del Necroteuco, un tomo de conocimiento caótico de increíble poder. Eisenhorn rastreó a los supervivientes de la conspiración y los encontró en un mundo habitado por los Xenos Saruzi. Los Saruzi habían conseguido una copia del Necroteuco y lo habían traducido a su propia lengua, creando 2 versiones del tomo caótico y de paso un instrumento de traducción. El tomo humano del Necroteuco, escrito en alto gótico, fue rápidamente encontrado y destruido por Eisenhorn. Algunos inquisidores radicales, como Songard, Conrad Molitor, este último un agente del inquisidor Kishos, consideraron esto un acto herético y pidieron la condena de Eisenhorn por ello. Sin embargo, la mayoría del cónclave inquisitorial local apoyó la decisión de Eisenhorn de quemar el tomo, venciendo a los radicales. Eisenhorn evitó el castigo y contribuyó decisivamente a la planificación de la incursión sobre 56 Izar, un planeta Saruzi donde los restantes objetos relacionados del culto caótico fueron destruidos. Fue durante este ataque cuando Eisenhorn también contactó por primera vez con Cherubael, un poderoso cánope daemónico que influiría en el destino de Eisenhorn y el Imperio en momentos posteriores. El mismo año siguiente, en el 241, Eisenhorn investigó unos terribles asesinatos rituales en el mundo de Sameter, creyendo al principio que las muertes eran obra de algún culto del caos. Sin embargo, pronto se reveló que los culpables eran exsoldados de la Guardia Imperial. Estos antiguos soldados de la 9ª de Infantería de Sameter habían enloquecido debido a los horrores con los que tuvieron que enfrentarse durante la guerra, y de forma ritual habían empezado a matar a ciudadanos regulares. Ayudado por los adeptus arbitres locales, Eisenhorn pudo eliminar a los fanáticos en el edificio abandonado donde se reunían. Durante el tiroteo, Eisenhorn perdió su mano izquierda a manos de un antiguo y experimentado tirador de primera. Se le ofreció un reemplazo biónico, pero lo rehusó, arreglándoselas con el muñón hasta que pudieran injertarle una mano cultivada, lo que sucedió 2 años más tarde. En el año 312 del milenio 41, el mejor amigo de Eisenhorn, Midas Betancourt, fue asesinado por el hereje Fay de Thuring durante una investigación. Thuring escapó y Eisenhorn se prometió cuidar de la hija de Midas, Medea. Años más tarde, cuando ella alcanzó la mayoría de edad, siguió el camino de su padre y se unió al séquito del inquisidor Eisenhorn como su piloto. 26 años más tarde, en el 338, Eisenhorn comenzó la investigación por la que sería más conocido, la eliminación del hereje inquisidor Kishos. La investigación se inició después del desastre de Tracian Primaris, un terrible atentado, durante una celebración del triunfo donde murieron miles de personas y donde el interrogador de Eisenhorn, Gideon Ravenor, quedó horriblemente herido y mutilado. Dicha atrocidad pareció haber sido orquestada para liberar a varios psíquicos renegados de nivel alfa que se exhibían en el desfile. La investigación de Eisenhorn lo llevó junto a su equipo al planeta Echan, donde, haciéndose pasar por mutantes, descubrieron que en la liberación de los psíquicos renegados había participado algún miembro de la propia Inquisición. Un poco más tarde, el inquisidor laico fue descubierto en compañía de Cherubael. Desconcertado por la reaparición de este mismo, Eisenhorn focalizó sus investigaciones sobre la criatura. Esto lo condujo a Acadia, donde descubrió otro huésped demoníaco muy poderoso, Profanity, y los lazos que los unían al inquisidor radical Kishos. Sin embargo, la investigación de Eisenhorn quedó estancada durante algún tiempo debido a su detención por el inquisidor Osma, acusado de colaboración con los demonios. En el 339, justo un año después, Osma arrestó a Eisenhorn en Cadia, acusado de un carta extremis mientras este seguía la pista del inquisidor hereje Kishos. Osma lo declaró extremis diabolus y le encerró dentro del Carnificina, una prisión de terrible reputación. Entre los cargos en su contra se contaban la demonicidad y ser el autor de la atrocidad de Tracian Primaris. Después de 3 meses siendo interrogado por el personal de Osma, llegaron órdenes al Carnificina en el que el Lord Inquisidor Rorken había persuadido al Gran Maestre Orsini a extraditarle a Tracian Primaris, donde sería juzgado ante un tribunal magisterio de la Ordo Maleus y la Oficina de Asuntos Internos. La noche antes de que las naves negras llevaran a Eisenhorn a Tracian Primaris, el séquito inquisitorial de Eisenhorn lo rescató de la Carnificina. Huyendo a bordo de Lesenia, la nave del comerciante independiente Maxelar,
Este individuo había sido contratado previamente por el mismo Eisenhorn en caso de posibles contratiempos. Al fugarse de la prisión carnificina, fue declarado culpable en rebeldía y forzado a actuar como un renegado durante el resto de la investigación. Eisenhorn se reunió con su amigo, el Magus Bure, en Cinchare, donde siguió interrogando al prisionero Pontius Glow. Durante este periodo, derrotó a un culto del caos que había surgido sobre el planeta, destruyendo el Lith, una estructura de roca cristalina sensitiva infestada por demons. Mientras tanto, Bure reforjó a la barbarizadora una poderosa espada de energía pentagrámica que Karzae y creó un bastón rúnico con una pieza de Electrum en forma de corona de estrella en la parte superior, y una copia del cráneo de Eisenhorn marcado con el 13º signo del castigo en su centro. Todo esto tallado en un fragmento de Lith, algo que confería un gran poder de amplificación psíquica para este inquisidor. Eisenhorn formó después un pequeño grupo de ataque con otros 3 inquisidores y de común acuerdo detectaron a Kishos y se enfrentaron a él. Eisenhorn mató a Kishos, recuperó el libro herético, el Malus Codicium, y utilizando su bastón rúnico, desterró a Cherubael del mundo material, rompiendo las ataduras que Kishos le había impuesto y liberándolo tal como había prometido al demonio. Probablemente también destruyó a Profanity, pero eso no se sabe. Eisenhorn fue declarado libre de todos los cargos que pesaban contra él tras la conclusión de la investigación. En el 341, Eisenhorn logró en secreto la invocación del demonio Cherubael y consiguió atraparlo para interrogarlo y estudiarlo. En el siguiente encuentro de Ozma con Eisenhorn, este había subido al rango de Gran Maestre. Esta vez, Godwin Fischig, temiendo que Eisenhorn hubiera sido finalmente corrompido, lo vendió a Ozma en un intento por rescatar a su amigo. Con la ayuda de Fischig, Ozma y su compañero Haldane, acompañados de tropas de asalto, abordaron la Esenia y capturaron de nuevo a Eisenhorn. Ozma declaró que Eisenhorn colaboraba con el demonio Cherubael y poseía el texto prohibido del Malus Codicium, pero fue interrumpido por la llegada de Cherubael, que había sido convocado por el sabio Aemos en el cuerpo de uno de los astrópatas de Maxilar, este comerciante independiente que había rescatado a Eisenhorn. Cherubael despachó fácilmente a los soldados de asalto y casi mató a Haldane. Un enfurecido Ozma atacó a Eisenhorn con su martillo de trueno, pensando que había convocado al Daemon. Antes de que Ozma pudiera dar el golpe definitivo, Maxilar le disparó en la nuca con su anillo digital y lo mató. Siendo un fugitivo de la Inquisición, entre estos hechos destacó el acudir junto a su camarada Harlon Nagy como agente de avanzadilla a una subasta personal organizada por Medona el Dragón en el planeta Palik. En dicha subasta se pujaría por una incalculable pictografía de Horus Lupercal, obra de la afamada rememoradora Euphrati Killer, que se conservaba aún después de 10.000 años y en la que aparecían anotaciones reveladoras. La verdadera intención de Eisenhorn era la de capturar a Lillian Chase, la elusiva líder de la organización herética más antigua, poderosa y más perniciosa conocida, el Cognitae. Lo que no había pensado Eisenhorn es que en realidad todo era un cebo que había urdido la propia Ordo Hereticus, cuyas fuerzas estaban lideradas por la inquisidora Eleanor Curtex para darle caza a él, ya que era considerado un psíquico renegado, el gran hereje, el Extremis Diabolus. Sabiendo que llevaba años detrás de la pista de esta organización y que acudirían a robar esa valiosísima obra del Imperio. Eisenhorn había sido superado por ambas partes, el Cognitae, al poder llevarse la obra y conocer los verdaderos planes de la Ordo Hereticus, y por otro lado, por sus antiguos maestros, al sacarlo de su escondite y poderle engañar y dar caza. Acabó enfrentándose a un miembro del Cognitae llamado Sehan Karil, y pudo huir de los agentes del Ordo Hereticus que le perseguían en el palacio de Medenae al invocar de nuevo al demonio Cherubael para que se encargara de ellos mientras se alejaba. Por su parte, consideraba que aun siendo un fugitivo había hecho bien en cortar sus lazos con los Ordos y continuar su trabajo en solitario. Su poder, como psíquico de alto poder, había sido bloqueado antes por los escudos mentales de la Inquisición, ahora era libre y fue alimentado por su propia pena y frustración. En el 355, que esto viene a ser apenas 10 años después, Eisenhorn lanzó una rápida incursión en la disformidad, adentrándose en el planeta Gudrun,
y en el 386, 11 años después, fue capaz de vengar la muerte de Midas Betancourt, pero el coste fue enorme. La muerte del hereje Fay de Thuring le costaría las vidas de varios de sus socios, dejar a Lisbeth Beckin en coma, causar la destrucción de su cúter artillado, su nave, y verse forzado a usar a Cherubal como aliado. Poco tiempo después, Eisenhorn sería víctima de un ataque planificado, con sumo cuidado orquestado por Pontius Glow, quien había escapado de su cautiverio y había decidido castigar y atormentar a sus captores. Casi cada faceta de la vida de Eisenhorn fue siendo poco a poco destruida, incluyendo su carrera, ya que otra vez fue declarado un paria por los inquisidores Leonid Osma y Haldane. Su organización fue casi destruida, su propio cuerpo roto y la mayor parte de su séquito inquisitorial muerto. Eisenhorn se resistiría a desfallecer y pidió la ayuda de el que una vez fue su pupilo, Gideon Ravenor, quien ahora era un inquisidor de plenos poderes. Con la ayuda de Ravenor, Eisenhorn fue capaz de rastrear a Pontius Glow y eliminarlo para siempre. Sin embargo, el asunto de Pontius hizo que se agotasen aún más los mermados recursos físicos de Eisenhorn. Finalmente, este desgaste llegó a acabar con su resistencia, al emplear métodos más radicales, como el hecho de viajar con el demonio Cherubal como su compañero constante. Parece que después del asunto de Pontius Glow, Eisenhorn volvería a ser readmitido en la Inquisición. Igualmente, en sus últimas apariciones había estado lisiado durante décadas. Sus pies, piernas y parte posterior e inferior habían sido envainadas en un pesado andamio de soportes ortopédicos para permitirle moverse. Eisenhorn ha reaparecido durante solo breves momentos en los años posteriores, reclutando a nuevos acólitos o consultando a socios pasados. Entre estos hechos, indicar la advertencia de Gideon Ravenor sobre las intenciones del culto conocido como la Divina Fraternidad. Los miembros de este culto hablan de Eisenhorn y se sugiere que pudiera haber muerto luchando contra los seguidores de este culto herético, en el interior de un edificio que estos hicieron explotar. Eisenhorn ha sido dado por desaparecido, pero no por muerto. La verdad sobre todo esto aún habrá que saberse. Hablando de sus capacidades psíquicas, tiene una fuerza de voluntad natural increíble y una gran resolución, que combinado con sus grandes poderes psíquicos, lo hacían un telépata muy potente. Normalmente canaliza su talento psíquico a través de la voz, obligando a la gente a seguir sus instrucciones. Puede enfocar este talento sobre individuos distintos en medio de una muchedumbre o sobre muchas personas a la vez. También podía detectar estremecimientos cuando otros hablaban, detectando con sus poderes psíquicos, por ejemplo, miedo o turbación, y pudiendo llegar a entrar en la mente de la persona y leer sus pensamientos. Eisenhorn consideraba que había ocasiones en las que se debía usar los poderes de la mente o de la voz para atraer a la presa y otras ocasiones en las que se debía usarlos como una pistola primitiva y disparar a quemarropa. El atributo físico más obvio de este inquisidor es su crudo implante augméntico. Durante décadas, Eisenhorn había estado paralítico. Sus pies, piernas y parte posterior inferior habían sido envainadas en un pesado andamio de soportes ortopédicos para permitirle moverse. Este implante consiste en un sistema de asistencia motriz que se proyecta desde la espalda y la parte posterior de su cabeza hasta los miembros inferiores. Este implante fue creado de forma apresurada cerca del final del asunto de Pontius Glow. El implante le permite un índice de movimiento razonable, aunque Eisenhorn se ha aficionado a utilizar un bastón estoque que le ayuda a mantener el equilibrio. Con varios siglos de edad a sus espaldas, Eisenhorn aparenta ser un hombre de aproximadamente mediana edad ante un observador ocasional. Su proceso de envejecimiento ha sido retardado por los tratamientos inquisitoriales Juvenat, a los cuales solo tienen acceso pocos individuos del imperio, y preservan la vida y aumentan, aparte de la esperanza de vida, la juventud. La tortura infligida por Gorgon Loke igualmente le causó la destrucción permanente de muchos de los nervios de su cara. Por consiguiente, tienes limitadas las expresiones y movimiento facial, y ya no es capaz de reír. Siempre bien afeitado y de cabellos morenos, Eisenhorn se vio forzado a afeitarse toda la cabeza de forma permanente cuando le implantaron su sistema augméntico. Este inquisidor, el cual, en el universo de Warhammer 40.000 funciona como algo así, como un Sherlock Holmes del Imperio, es verdaderamente apasionante. Y os recomiendo leer los libros para obtener más información y sobre todo leer una de las mejores historias que se puede leer.